lo tienen.
ya que lo estáis diciendo para no inducir a error. Hoy en realidad en Las Palmas se celebra a San Pedro de Verona, que es una solemnidad propia de, no sé si de la diócesis o de la ciudad solamente, pero bueno, debe ser de la diócesis, de toda la diócesis. Pero bueno, yo como vengo de Madrid no lo sabía, he traído esas hojitas que ya os explicaré, hoy no las rezaremos las vísperas todos juntos, sino el que lo desee lo puede rezar personalmente. Tendremos otro momento de adoración distinto que el de los otros 2 días. Pero bueno, que esa hojita os puede servir para otra ocasión, o si os sirve os la quedáis, si no la podéis tirar, tampoco pasa nada. Pero no esa hoja la hemos dado porque teníamos hechas las copias y porque al final siempre da pena tirar la oración o un texto para orar. Pero no corresponde hoy en Las Palmas, no se celebra la fiesta de Santa Catalina de Siena, patrona de Europa. Imagino que se celebrará mañana, a lo mejor alguien lo sabe, porque a ver, es todo un tema la liturgia cuando se juntan 2 fiestas. A veces nos pasa, a lo mejor os suena, que la Anunciación, que es el 25 de abril, ¿digo bien? Bueno, sí, claro, la Encarnación, que es el 25 de abril, no, el 25 de marzo, estoy contando mal los meses, el 25 de marzo, nos queda en la Semana Santa y no se puede celebrar ninguna solemnidad los días de la Semana Santa y de la Pascua y de la octava de Pascua, nada hay más importante que ellos. Pero claro, las solemnidades, hay veces que es un santo o una memoria que se dice algo menos importante, pues nada, no se celebra. Cuando caen en domingo Santa Mónica, por ejemplo, pues no pasa nada, celebramos el domingo y ese año Santa Mónica no se celebra. Pero cuando es una solemnidad hay que celebrarla. Entonces, algún año que ha pasado, que ha caído el 25 de marzo durante o la Semana Santa o la Pascua, se celebra cuando termina la octava de Pascua. A lo mejor el 2 de abril, una cosa así. Y supongo por eso que mañana se celebrará Santa Catalina de Siena aquí en Las Palmas. Si alguien va a misa mañana, pues lo corrobora. Mañana por la mañana, porque por la tarde ya es domingo. Exacto, sí. Así que el que vaya a misa mañana por la mañana aquí sabrá si se ha corrido la fiesta a mañana. Bueno, este era un aviso, no es todavía, no hemos empezado. Bueno, yo creo que hoy le preguntaba a María Soraya de dónde son los turistas que generalmente vienen a Las Palmas y me decía que hay muchos alemanes, con esta puntualidad alemana que nos hemos contagiado. Si os parece, vamos a comenzar. Bueno, hoy ya es nuestra última tarde de encuentro, en principio. Nunca se sabe, pero bueno, el vuelo lo tengo mañana, así que ya mañana en principio no nos encontraremos. Sí que yo pensaba, hoy que ya es el último día, que siempre es bueno pensar un poco, digámoslo así, cuál es el objetivo o por qué nos planteamos unos días de retiro o de ejercicios espirituales. Por ejemplo, nosotros las religiosas, las hermanas, pero lo puede hacer cualquier persona, hacemos 8 días de ejercicios al año, ¿no? Seguidos, una tanda de ejercicios que se llama.
No es en sí el objetivo, simplemente alejarse un poco de nuestras ocupaciones por un rato, sino que el objetivo es poner todos los medios para propiciar el encuentro con el Señor. Por eso siempre hemos hablado nosotros del encuentro con el resucitado. El primer día en la vida cotidiana, ayer en la liturgia, hoy vamos a hablar del encuentro con el resucitado en la fraternidad y la caridad. Sobre todo, esto ya lo he dicho, pero bueno, quiero hacer un pequeño resumen como para comenzar, para que podamos reconocerlo a nuestro lado, porque lo conocemos, lo podemos reconocer. De eso es lo que se ha tratado en estos días. Y no, lo digo porque a lo mejor alguien lo ha escuchado y yo misma durante muchos años tenía esta teoría, bueno, me voy de ejercicio para recargar las pilas. Entonces uno dice, bueno, es que uno vuelve de los ejercicios espirituales así como con ganas de ser más santo, con ilusión, así. Y no penséis que nos dura 360 días todos los ejercicios siguientes. Pasan 2 días, por no decir 2 horas, surgen 4 problemas y uno ya está chafado como cuando antes de irse. Y recordé, posiblemente algunos, sé que hay mucha gente de la UNER, quizás algunos reciben el granito de arena. Estamos publicando en el granito de arena ponencias y charlas que hubo en el Congreso Eucarístico Internacional de Hungría, de Budapest, que fue en septiembre. Y una de esas, que ya hemos terminado de publicarla, ahora terminamos de publicar otra más, pero bueno, la primera que publicamos fue la del padre Sequeri, bueno, que fue realmente fantástica, que me alegro mucho que podamos publicarlo porque en el Congreso Eucarístico no había prácticamente medios impresos ninguno de España, pero casi ni en español. Entonces, realmente eso fue un gran tesoro que puede quedar ahí como perdido. Entonces estamos ahora traduciendo, porque claro, en español no hubo nada. Era en italiano, en inglés, en alemán, en francés, sobre todo italiano y en inglés, más o menos podemos ir haciendo traducciones. Y el profesor Sequeri, el sacerdote, él decía que a veces se dice que a la Eucaristía vamos a recargar las baterías, y decía que eso es una herejía prácticamente, ¿no? Porque en realidad a la Eucaristía no es que vamos a recargar, a encontrar fuerza, a encontrarnos con el Señor, como que ahí estamos un ratito con el Señor y después viene la vida real, ¿no? Estamos media hora en la Eucaristía o acá, estamos un ratito y después acá venimos y como que vamos al supermercado, compramos, cogemos para después gastar afuera. Dice, eso le ha hecho muchísimo daño a la concepción de la celebración eucarística, porque es como que él ha disociado, como que ha dicho, mira, la misa es algo que está afuera de la vida real. Y eso mismo me parecía una comparación válida para lo nuestro. No penséis que aquí venimos a recargar las baterías. Ojalá que sí que haya sido momentos de encuentro con el Señor, pero no porque necesitamos esto, porque afuera no está el Señor y necesitamos llevárnoslo o en el corazón o del brazo. No, afuera también está el Señor. De lo que se trata es de hecho él habla de la palabra exponerse a la palabra del Señor, como ponerse, él decía que incluso físicamente, dejar que la palabra del Señor cale como el agua, como que nos moje, eso es lo que nos pasa. Y él hablaba mucho de que en la celebración eucarística, esa exposición, ese exponerse tanto a la palabra como al cuerpo del Señor, porque lo comulgamos, esa comunión, es una experiencia que define nuestra vida y es eso realmente lo importante. Y lo que tenemos que transmitir lo que tenemos que hacer no es llevar al Señor que nos encontramos en la Eucaristía, sino haber tenido una vivencia tan profunda de su palabra y de su cuerpo en la Eucaristía que como que lo contagiemos al salir. No es que nos lo cogemos y ahora te llevo acá para que entres en este sitio en el que me parece que no estás. No. Me he encontrado contigo con tal fuerza que salgo y por un lado te encuentro, porque ya te conozco mejor, y por otro, el testimonio que doy es el de una persona como Moisés, que estaba radiante, es decir, esta persona con su vida me cuestiona, no porque me esté hablando y me esté diciendo, tú no eres un buen cristiano, no, sino porque con su forma de ser, como el ejemplo que os contaba yo de esta mujer con Ela, y a mí me cuestionó su forma de ser. ¿Por qué? Porque ella estaba expuesta al Señor y tenía toda una concepción de la vida que a mí fue un testimonio que si me hubiera dicho, tú eres una mala religiosa, me hubiera dado 2 sopapos, no hubiera sido tan fuerte la impresión que así como me movió, ¿no?
Muy bien, nos hemos en estos días también, porque hemos tenido la Eucaristía, pero en los momentos de encuentro con el Señor, de oración, incluso aquí en el momento de meditación, nos hemos expuesto a la palabra del Señor, hemos dejado que nos hable, hemos intentado escucharlo, imagino, hablo por todos porque creo que así ha sido, y no es tanto lo más importante lo que yo haya dicho, sino lo que el Señor os ha querido decir, ¿no? A ver, yo creo que Dios habla, ¿no? Si en la Biblia habló a través de un asno, ¿no? Bueno, también puede decir algo a través mío, claro que sí que lo creo. Pero lo importante no es el medio, sino la palabra del Señor que quiere llegar a cada uno de vuestros corazones, de nuestros corazones. A mí también, para mí estos días, estos que estoy diciendo son cosas que me han calado muy, muy profundo en el corazón. Y Dios también me habló a través de la hermana María Soraya cuando me dio, por ejemplo, el tema para estos ejercicios, ¿no? Porque me ha servido para encontrarme con Él. Y sobre todo, porque estos momentos nos pueden haber ayudado, esta media hora, bueno, hora entera, que siempre me alargo, para pensar en cosas, para orar, pero sobre todo pensad que os quedáis con lo mejor de todos estos momentos de encuentro, que son la oración, la adoración eucarística que tenemos después y la celebración eucarística, que podéis seguramente, la adoración habrá que ver en las parroquias o las hermanas, si queréis participar aquí, bueno, pero tenéis ocasión, pero la celebración eucarística la tenéis siempre, imagino que participaréis incluso muchas personas a diario, pues eso, que es lo más importante de todo lo que hemos hecho en estas 3 horas en general que hemos tenido, eso lo seguís teniendo. Entonces, qué importante que lo revaloricemos para decir, me quedo, como decíamos ayer, Dios que nos da lo más, nos va a escatimar lo menos, pues esto es lo mismo, Dios nos sigue dando lo más. Por eso, bueno, espero que mis palabras hayan ayudado, pero lo importante es eso que seguís teniendo. El Señor os sigue hablando en su palabra, en la celebración, a través de la Eucaristía, a través de la oración. Entonces, bueno, aprovechadlo mucho. Si sabéis de alguien que a lo mejor dice, ay, me gustaría, o si a vosotros mismos, o si hablo muy rápido y algo no se entiende, todo esto al final lo hemos estado transmitiendo. Hay gente que ahora lo está viendo, me pone que hay 5 personas, por ejemplo, viéndolo, pero el vídeo del primer día lo vieron 100 personas y el del segundo, el de ayer, lo vieron 50. Lo digo porque las hermanas lo tienen y llegado el caso eso va a quedar ahí colgado y se puede seguir viendo. O no, eso está, como no cuesta, no lo deja y no pasa nada. Y por último, sí, ya antes de entrar en el tema, ayer surgieron unas preguntas y hoy también pueden surgir. He pensado que para no alargar más, porque yo después no siempre caigo en la tentación de responder largamente, no concisamente, si tenéis alguna pregunta o para hacer con el grupo o para hacerla personal o alguna duda, tomad nota y al final os acercáis o después o en cualquier momento lo podemos hablar o comentar algo, lo que sea, que no hay ningún problema, pero que hoy sí. Aparte porque hoy la oración va a ser así, va a ser distinta, no va a ser con la liturgia de las horas, como va a ser más, no sé si decir fraterna, cercana, entonces no quiero cortarla tanto. Muy bien, entramos de lleno en el tema. Si os acordáis, el primer día, cada día siempre ha habido un texto en la hojita que os hemos dado. Orad mucho con la Biblia, esto es aparte, un consejo entre paréntesis. Siempre, de hecho, he puesto los textos pensando que a lo mejor no traíais Biblia, pero si la traéis o si la tenéis, mejor aún. El texto, si os acordáis del primer día, era cuando se le dice a los apóstoles, a través de las mujeres, que vayan a Galilea, id a Galilea, allí me veréis. Si seguimos leyendo, eso estaba en el Evangelio de Mateo y de Marcos, si seguimos leyendo, por ejemplo, en el de Marcos, puede ser también en el de Mateo, porque son muy similares, es el texto que está aquí, y es el encuentro. Dice, ellos fueron a Galilea, al monte, de hecho habla de un monte, el monte es un lugar clave para el encuentro con el Señor en el Evangelio y en la Biblia. Van los apóstoles y Jesús les dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño.
impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. En Marcos, no lo he puesto porque no vamos a entrar ahí, pero en Marcos, después de esto, es el momento de la ascensión de Jesús. Y en Mateo agrega una frase que para nosotros, miembros de la Unión Eucarística Reparadora, imagino que es muy, bueno, a mí personalmente me lleva mucho, que es cuando les dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Digo, a nosotros nos llega tanto porque ¿cómo está Jesús entre nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Particularmente, y de una presencia que Pablo VI la definió como de por antonomasia, en la Eucaristía. Esta promesa que Jesús hace antes de subir al cielo nos la cumplió, dice San Manuel, quedándose siempre, y lo sabemos, entre nosotros en cada sagrario, en cada celebración eucarística. Muy bien, fijaos, vamos como a ir trocito a trocito, cada frase que va diciendo Jesús. Empieza diciendo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, que es como decir, sed misioneros. Estamos nosotros hablando de la Pascua en clave eucarística, y entonces cómo se conjuga Pascua, Eucaristía, misión. Son cosas separadas, son cosas que se unen, cómo las relacionamos. Y encontré un número que os lo he puesto prácticamente entero en esa SC que aparece ahí, es del documento Sacramentus Caritatis, que no está aquí en la librería, ya se lo he preguntado a María Carolina y lo siento, no está. Pero, bueno, está gratuitamente en internet. De hecho, lo que yo tengo es una fotocopia que yo me imprimí, no es siquiera el documento que edita o San Pablo o algunas editoriales. Es un documento de Benedicto XVI en el que va analizando la Eucaristía, ¿no?, como sacramento de caridad. Empieza diciendo: sacramento de la caridad, la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo. Me imagino que lo sabéis, pero los documentos del Papa, esos nombres raros que a veces decimos, el Sacramentum Caritatis, el Deus Caritas es Laudato Si, Fratelli Tutti, siempre son las dos primeras palabras, o dos o tres, o las primeras palabras en latín del documento, ¿no? Entonces este empieza diciendo sacramento de la caridad, por eso se llama Sacramentum Caritatis. Esto que os he puesto es bastante completo, al principio entre el número 84 al 86. Bueno, he hecho medio un poco un resumencito porque si no, no iba a entrar todo. Pero es que realmente, cuando lo leí, digo, esto lo tengo que leer, porque si lo quiero explicar, lo voy a arruinar, porque está fantástico. Dice el Papa: nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos. Y es tan cierto, ¿no? El Evangelio, Jesús, Dios, tanto que decíamos, es Él quien se quiere encontrar con nosotros, es Él quien nos alcanza, quien se encuentra. Y por eso a nosotros no es extraño que nos sorprenda. Cuando menos me lo esperaba, me encontré con Dios. Mentira, cuando menos te lo esperaba, Él se encargó de encontrarse contigo. Pues así es nuestra vida. Y es más, dice entonces el Papa: nada hay más bello que conocerlo y comunicar a los otros la amistad con Él. Fijaos, esto ya una primera pregunta, como un mini examen de conciencia. ¿Conocer a Jesús para nosotros es algo bello? ¿Por qué? Esa es una pregunta para que nos hagamos, si queremos, durante la oración. Más aún, podemos decir, sí, claro, es hermosísimo encontrarse con el Señor. Y es hermosísimo también comunicar a los demás, a los otros, dice acá, esa amistad que tenemos con Él. A veces nos puede costar, porque a veces podemos sentir o saber o realmente estar en un ambiente un poco hostil. Y sin embargo el Papa sigue diciendo, qué bello es comunicar a los otros la amistad con Él. Esta afirmación asume, y fijaos, esto ya es como fijaos todo lo que ha dicho, no hay nada más bello que conocerlo, que comunicarlo, bueno. Y dice el Papa, esta afirmación asume una mayor intensidad aún si pensamos en el misterio eucarístico. En efecto, no podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento. Lo repito, no podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento. Con lo cual, es como que dijera, no hay nada más, no sé si ilógico o incoherente o extraño
que al salir de la misa, lo que decía el padre Secueri, cerramos la puerta de nuestro corazón o de nuestra relación con Dios y ahora a la vida real. No, no, es que lo que tienes ahí es que se te tiene que salir por los poros. Y si no se te sale, no es para autoflagelarlo y decir, ay, qué mal cristiano que soy. No, no, es para preguntarnos si nos hemos encontrado realmente con el Señor que se quiere encontrar con nosotros. Y si no tenemos fuerza o si no sentimos, a ver, que Santa Teresa, posiblemente lo sabéis, que decía que se pasó 18 años rezando sin sacar ni gotica de nada. No es una cuestión sentimental esto, es una cuestión del espíritu nuestro interior. Y a veces el espíritu está muy, ¿qué palabra utilizaríamos? Como muy fogoso, con muchas ganas, y otras veces está más apagado. Pero el amor de Dios sigue estando ahí, Entonces, fijaos lo que dice el Papa, no podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento. Ojo, no dice aquí, tenemos que ir a anunciar, tenéis que ir a dar una homilía, tenéis que ir a dar unos ejercicios, no. Hay muchas formas de transmitir, ¿no? De dar a conocer. Lo decíamos ayer, cocinando, dando amor, en silencio, callando. Hay veces que se transmite mucho más el amor de Dios con el silencio que con las palabras. Que ser mártir y morir en manos de infieles es muy difícil, pero no morir, sino vivir en una sociedad anticlerical también es muy difícil. Y mucho más es lo que llaman un martirio incruento. Así que ahí lo dejo, que os voy a poner más ejemplos si todos lo vivimos. Dice el Papa, sigue diciendo, este amor exige por su naturaleza que sea comunicado a todos. Y dice otra frase, lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Si a mí hay un tema que me obsesiona un montón, es la imagen que tenemos o que tiene la sociedad o por ejemplo tienen los jóvenes de Dios. ¿En qué Dios, es más, en qué Dios creen ellos que creemos nosotros los cristianos? Yo doy clases en la Universidad San Pablo CEU, claro, doy clases a jóvenes, ¿no? Obviamente. Y ahí han hecho algunos estudios para ver qué imagen tienen los jóvenes de los religiosos, de los sacerdotes, de los cristianos en general, de Dios, los jóvenes, ¿no? Entonces han hecho estas investigaciones que le hacen unas preguntas y han llegado a la conclusión de que la imagen que tienen los jóvenes de los cristianos, de las religiosas, de Dios incluso, pasa que Dios no aparece tan claramente, pero es la imagen que reciben, la información que reciben a través de las series de televisión que miran. Entonces, si ellos ven que el cura en la serie, no sé qué serie miran los jóvenes, ¿para qué os voy a mentir? Porque ahora que no se nos acabó la suscripción de Netflix, no miramos Netflix. Pero si miran tal serie ahí, y ahí aparece un cura que es uno de muy pocas pulgas y que trata mal a todo el mundo, pues se creen que son así todos los curas. A mí me ha pasado muchas veces en la facultad que me han dicho mis alumnos, nah, tú no eres monja. Digo, sí, que no tengo un carnet, pero ¿qué voy a hacer? No, tú no puedes ser monja. Digo, sí, sí soy monja. Bueno, soy religiosa, no monja de clausura, pero sí. Bueno, ya cuando les una vez hablando, no sé qué, le digo, pues sí, entra si no en mi Facebook. ¿Tú tienes Facebook? Pues sí, tengo Facebook. Y cuelgo fotos en Facebook. Entonces, fijaos qué imagen de como de que las religiosas somos, no sé si decir retrógrados, pero como negadas en el mal sentido de que nos negamos a, no sé, a las nuevas tecnologías, a comunicar, todo lo contrario. Y esto también es extrapolable muchas veces a los cristianos, Ojo, que pongo mi ejemplo para que nadie se sienta dolido, pero realmente duele. ¿Qué imagen tienen ellos? Pues ahí mismo, ¿no? Fijaos, en cambio, dice el Papa, lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él, en el Cristo verdadero, no en el Cristo que se han hecho, no en el Dios que se imaginan, no en el Dios vengador, que castiga. A mí si hay algo que
me pone muy mala, y es que uno lo escucha incluso en las iglesias a veces, eso de que esa enfermedad me la mandó Dios. O bueno, ahora estamos bajando un poco los decibelios, la permitió Dios. Pues no, me niego a creer que Dios la permitió. Sí creo que los seres humanos no somos perfectos, y pretender ser perfectos es pretender ser Dios. Y nuestros cuerpos pues tienen sus achaques y tienen sus problemas, y unos más temprano y otros más tarde. A ver, es una tontería, pero mis ojos no son perfectos, y uso gafas de los 16 años porque tienen un problemilla. ¿Y es que Dios permite que yo tenga astigmatismo? Pues no, pues no. Ese astigmatismo le impide a Dios que yo sea feliz, le impide a Dios comunicarme su amor. No. Aparte, pongo un ejemplo muy tonto, pero porque poner ejemplos muy duros puede ser complicado. Hay situaciones muy difíciles, la muerte de un ser querido, joven. Pues Dios permitió que muriera en un accidente un niño. Es muy fuerte echarle ese muerto, perdón, suena muy mal la expresión porque es realmente un muerto, pero suena muy fuerte decir que ahí Dios tiene algo que es como responsable. Todo lo contrario, si Dios es el que puede dar en consuelo en ese momento, el único que puede dar el verdadero consuelo, ¿no? Por eso, qué importante que sepamos llevar. ¿Está haciendo como ruido esto, me parece a mí? ¿Escucháis bien? ¿Sí? Bueno, entonces ¿veis? Dios permite que tenga el oído medio raro. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Y somos nosotros, Dios ha querido que seamos nosotros quienes llevemos ese amor de Dios a quienes nos rodean. Por eso, alguna parte a lo mejor está un poquito cortada, pero bueno, me perdonáis. Por eso la Eucaristía no es solo fuente y culmen de la vida de la Iglesia, lo es también de su misión, es decir, de la misión de la Iglesia. Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera. También nosotros podemos decir a nuestros hermanos con convicción, los que sois de la UNER, esta frase os va a resonar: lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros. El lema de este curso es: id y anunciad lo que habéis visto y oído. Verdaderamente, continúa el Papa, nada hay más hermoso que encontrar a Cristo y comunicarlo a todos. Comunicarlo a todos. En la última cena, Jesús confía a sus discípulos el sacramento que actualiza, es decir, que vuelve a ser actual, que vuelve a ser presente, el sacrificio que Él ha hecho de sí mismo en la obediencia al Padre para la salvación de todos nosotros. Y nosotros no podemos acercarnos a la mesa eucarística sin dejarnos llevar por ese movimiento de la misión, que partiendo del corazón mismo de Dios, tiende a llegar a todos los hombres. Así pues, el impulso misionero, esta frase la podéis subrayar, es parte constitutiva de la forma eucarística de la vida cristiana. ¿Cómo vivimos en cristiano? Dice el Papa, eucarísticamente. ¿Y de qué está constituida esta forma eucarística de vivir? Por el impulso misionero. ¿A qué hace un ruidito el micro? Ah, el Señor permitió que a todos les dé el mismo. Debe ser que tiene mal las pilas, ¿verdad? Sí, ahora tampoco se me escucha fuerte. ¿Sí? Ah. A ver. A ver. Ahí está, parece que sí. Ahí está, lo apagamos y lo encendemos, eso como los ordenadores, lo reiniciamos y funciona. Pues bien, fijaos, dice el Papa en la última frase de la hojita: así pues, el impulso misionero es parte constitutiva de la forma eucarística de la vida cristiana. Fijaos que dice el impulso misionero, no dice ir a dar charlas de ejercicios a Las Palmas, que se pasa muy bien. No dice ir a tierras de infieles, como San Francisco Javier. Dice
el impulso misionero, es decir, como ese anhelo de anunciar. ¿A quién? A tu vecino, a tu amigo, a tu nuera, a tu suegra. Sabéis que el Papa habló de las nueras y de la suegra, y ahora es de lo que hablan todos los telediarios y los periódicos, ¿eh? Bueno, pues eso, de lo que se trata es de tener ese impulso misionero. Lo recalco porque a veces nos imaginamos, yo creo que hay todo como un cambio de mentalidad en la Iglesia y que nos está haciendo mucho bien. Nos imaginamos que los misioneros son estos, son San Francisco Javier, o bueno, nosotras mismas las hermanas, que yo que nací en Argentina y ahora estoy en España, como que tiene que haber un traslado geográfico para que haya una vida misionera. No, no. Ser misionero es estar en el mercado hablando con mi vecina. Ser misionero es dar clases si hay alguna maestra o maestro aquí. Ser misionero es ser un profesional serio. Yo, por ejemplo, yo que he estudiado periodismo, a mí me ponen súper mal los periodistas que no son serios. Os digo la verdad, porque es que digo, no estás haciendo con profesionalidad tu labor. Imaginaos que el que no hace con profesionalidad su labor es un cirujano. Pues mira, un periodista tiene también una misión muy importante. Ha visto que no, pero ya... Yo creo que son las pilas. A ver. Hola. A ver. Lo voy a poner más cerca. Bueno, ahí muy fuerte, ¿no? Ahora. A ver ahora. ¿Sí? Bueno, seguid diciéndolo que lo intentaremos mejorar. Esto es el demonio que no quiere que yo dé mis palabras. No, ¿ves? Esto no es Dios que permite, no es que Dios me está queriendo decir, deja de decir tonterías, es que pues, los micros a veces andan y a veces no andan. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos lo que dice el Papa, este impulso misionero que tiene que ver con lo que dice Jesús, ir y anunciar el Evangelio a toda la creación. Es más, sigue diciendo el Papa, la misión primera, lo tenéis ahí, y fundamental que recibimos de los santos misterios que celebramos, es la de dar testimonio con nuestra vida. Ojo, esta vez son 4 páginas, porque si no tiene desperdicio. Vamos, esto lo podéis llevar para hacer ejercicio durante todo el año, hasta los próximos. Fijaos qué frase. La misión primera y fundamental que recibimos de los santos misterios que celebramos es la de dar testimonio con nuestra vida. El asombro por el don que Dios nos ha hecho en Cristo infunde en nuestra vida un dinamismo nuevo. ¿Os acordáis? Yo hago nuevas todas las cosas. Un dinamismo nuevo, comprometiéndonos a ser testigos de su amor. No se trata, si alguien sabe que Dios le está llamando a irse de misionero a Hong Kong, me invento cualquier sitio, o a las islas, no sé, una isla perdida, pues que vaya, porque hay que decirle que sí a Dios. Pero que entre nosotros, con nuestras edades, con nuestras situaciones, es muy posible que lo que Dios te está pidiendo es que seas misionero en tu entorno, que seas misionero entre la gente que sabes que está triste a tu alrededor, que seas misionero de tu familia. Yo no sé aquí cómo es la realidad familiar, pero yo, por ejemplo, también soy delegada de la UNER en Albacete. Y hay muchas personas, no lo digo en Albacete, lo sé también en Madrid, y muchas veces hay un corte muy profundo en las familias entre quienes tienen fe, que generalmente son las personas más mayores, y quienes no viven esa fe, que suelen ser los jóvenes, a veces ya los hijos, ¿no? Lo que siempre se dice, que son los abuelos los que enseñan la fe a los nietos. Pues ahí, con un dinamismo nuevo, somos testigos de su amor. Y mirad lo que os digo, incluso a veces sin poder mencionar el nombre de Dios. Y sin embargo, sin mencionarlo, somos testigos de su amor. ¿Cómo? ¿Cómo somos testigos? Y dice el Papa, nos convertimos en testigos cuando por nuestras acciones, palabras y modo de ser aparece otro, con mayúscula, el otro, y se comunica. Porque cuando actuamos así, con caridad, con paciencia, prácticamente sobrehumanas, porque es Dios el que nos la da, dejamos hueco para que Dios llegue. Por eso yo soy una acérrima defensora
de la santidad de las pequeñas cosas, de lo que dice el Papa a los santos de la puerta de al lado. Creo fervientemente en el valor infinito de los pequeños actos hechos por amor de Dios. No, sí, bueno, este simplemente lo que hizo fue callarse cuando lo trataron mal y le dijeron un insulto. Eso vale lo de los 40 latigazos de la época de San Pablo, porque aparte no es un día, sino muchas veces. Fijaos lo que dice el Papa, ¿no? Somos testigos cuando por nuestras acciones, palabras y modo de ser aparece otro y se comunica. Es más, se puede decir que el testimonio es el medio con el que la verdad del amor de Dios llega al hombre en la historia. Fijaos lo que dice, nuestro testimonio, tu testimonio es el medio que Dios tiene, Dios ha elegido para hacer llegar su amor. La verdad del amor de Dios llega al hombre en la historia invitándolo a acoger libremente esta novedad radical. Está diciendo, esto no me lo estoy inventando yo, lo he copiado tal cual, pero es que yo cuando lo leí esta mañana digo, es cierto y es maravilloso que sea así, que valoremos mucho nuestro testimonio y no pretendamos ser santitos de estampita, sino santos de lo sensible, de lo cotidiano, de esas cosas de todos los días, con palabras, con acciones y con modo de ser, dice el Papa, porque así es como Dios está haciendo llegar su amor. Incluso llega a decir el Papa, claro, hay muchos mártires, ha habido y sigue habiendo hoy en día, en los que se manifiesta de modo supremo el amor de Dios. Pero dice, sin embargo, aun cuando no se requiera la prueba del martirio, sabemos que el culto agradable a Dios implica también interiormente esta disponibilidad y se manifiesta en el testimonio, con dos adjetivos, alegre y convencido ante el mundo de una vida cristiana coherente, allí donde el Señor nos llama a anunciarlo. Aquí, en la China, en el mercado, en la escuela, en el consultorio, en las procesiones, en la playa, cuando salimos en familia a pasear, siempre. Allí donde el Señor nos llama a anunciarlo. Y sigue el Evangelio que he leído al principio, dice, bueno, proclamad el Evangelio a toda la creación, como el Papa nos lo ha dicho, que ya con esto tenemos para todo el año y para toda la vida. Y dice, lo he leído, el que crea y sea bautizado se salvará. Yo pensaba, nosotros hemos creído, pues sí, y hemos sido bautizados, nos hemos salvado. Y dice, a los que crean, fijaos, acá hay como una tercera persona, está Jesús, está a los apóstoles, a los que les dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio, y a ellos les dice, el que crea y sea bautizado se salvará. O sea que ahí hay una tercera persona que seríamos todos nosotros, ¿no? Porque se supone que hemos creído, nos hemos bautizado. Y dice, a los que crean, no dice a vosotros apóstoles, sino que habla de estas terceras personas que somos todos nosotros. A los que crean les acompañarán estos signos. Y ahí viene, echarán demonios, hablarán lenguas nuevas. Jesús les está diciendo a los apóstoles hace 2000 años o un poquito menos que nosotros vamos a hacer todas estas cosas. ¿Alguien aquí ha echado demonios en el nombre de Jesús? Quizás sí, vamos a ir viendo. Ojo, no es una parábola, porque las parábolas son otras cosas, es otro género literario o bíblico. Pero todo lo que dice Jesús no siempre es literal. Cuando dice, el que quiera ser mi discípulo, cargue con mi cruz y me siga, los apóstoles no andaban con una cruz por Jerusalén caminando. No sé, pensad en el santo de vuestra devoción. Pienso yo, por ejemplo, a mí, San Francisco de Asís, que es un santo al que le tengo una especial devoción. Tendría que decir San Manuel González, pero es anterior, ¿no? Digo uno para todo el mundo, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís siguió el Señor. Claro que sí, y andaba con una cruz, cargando una cruz en la calle, no, claro que no, pero sí cargó la cruz de su vida, Pues vamos a ver si a lo mejor no va a ser cierto que estamos o hemos o podemos echar demonios en el nombre de Jesús. Fijaos, ayer mismo hablaba yo de una tentación
que a mí será que me parece importante porque a mí me llega mucho, el tema de absolutizar lo relativo y relativizar lo absoluto, ¿no? De si tenemos lo más, nos va a faltar, va a dejar Dios que nos falte lo menos. Pues eso es una tentación. Y quizás cuando nos negamos y decimos, no, yo creo que Dios que me ha dado lo más, me está dando todo lo que yo necesito, estamos echando demonios en el nombre de Jesús. Y eso sirve para nosotros y sirve también para quienes nos relacionamos, porque aparte, no es, mira, os confieso algo, yo siempre me he negado a hablar del demonio, porque es que me ponía mala de decir, el demonio actúa, el demonio. Y de ahora me estoy volviendo vieja porque ya creo que el demonio existe y actúa. Y es mucho peor de lo que pensaba antes, porque no es el de la cola y los cuernos y el, ¿cómo se llama? No es un trípode, pero el del tridente ese. No, es el que es capaz de meterse en nuestro corazón y dejar que te gane la tristeza. Entonces, fijaos, no es mucho demoníaco, por ejemplo, lo acabo de decir, el miedo. Todo lo que quiera alejarnos de Dios es demoníaco. Todo lo que pretende es lo que pretende el demonio, alejarnos de Dios. Entonces el miedo, fijaos cuántas veces que Jesús dice y en la Biblia dice, no tengáis miedo. Todo lo que nosotros hagamos para no tener miedo nosotros o para ayudar a los demás a no tener miedo, os aseguro que es echar demonios en el nombre de Jesús. O sea que igual sois exorcistas de andar por casa, para decirlo de alguna forma. Pensad, el agobio de sentirse solo, el agobio de la soledad, no es un demonio, y Jesús ha dicho, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Pues sí, podemos echar esos demonios de nosotros y también de la vida de los demás. Cada vez que visitas a alguien que está agobiado en su soledad, que está solo, pensad ahora con todo esto del confinamiento, ¿cuántos demonios no habréis echado con una llamada? Pues sí, habéis creído y estáis echando demonios en el nombre de Jesús. No esos que salen con la cola y los cuernos, sino los demonios que intentan alejar, igual a los que están más cerca nuestro, de Dios y de su amor. Claro que estamos echando demonios. Dice también Jesús, hablarán lenguas nuevas. Y aquí, no puedo con el genio, este es el tomo 4 de las obras completas de San Manuel González, que son sus cartas, que hemos estado trabajando como 5 años y es que le tengo un cariño especial. Os voy a leer San Manuel, en el año 31, van las turbas en Málaga, le queman el palacio, lo quieren matar, no lo matan, lo empujan, lo hubieran podido matar, están ahí con palos y con pistolas para matarlo, pero porque Dios no lo quiso, lo echan de Málaga y él termina en Gibraltar. Estando en Gibraltar, un mes después de haber llegado ahí, porque lo habían querido matar, le escribe a una familia con la que había compartido unos días en Gibraltar, que bueno, igual alguno conoce, es los padres de quien fue la hermana María Patricia Oriol, que fue superiora general de la congregación. Pero bueno, es una familia, le dice, no temáis más que a los que pueden quitaros el alma. No hay lugar, por lejano y difícil, en el que el alma no puede estar con Jesús. Mientras esté con él, el alma vive. Y dice, no perdamos a Jesús aunque se pierda todo y seremos inmensamente ricos. Esta frase yo creo, aunque se pierda todo, si tenemos a Jesús, seremos inmensamente ricos, escrita por alguien que de un minuto para otro en su vida se quedó con lo puesto, porque le quemaron el palacio, lo único que se conserva de San Manuel es esa sotana, bueno, la ropa que tenía puesta. Realmente es un lenguaje nuevo. Es lo que decía, lo que dice en el Apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas. No se refiere hablarán lenguas nuevas a aprender idiomas, ya lo voy diciendo, por mucho inglés que sepáis, o alemán, si hay que saber alemán aquí en Las Palmas. Y más aún, hay otra frase que me gusta ponerla como ejemplo de este lenguaje nuevo. Fijaos, le escribe San Manuel a las hermanitas de la Cruz que vivían con él en Málaga. Él se fue a Gibraltar y ellas huyeron, no las mataron tampoco, fueron, no sé si a Sevilla, bueno. Y les escribe una carta y les dice,
como cuántas ganas que tengo de veros, Jesús está entre nosotros, estamos sanos y salvos, dice incluso con tanta paz como pena, y contento de que el corazón de Jesús nos haya tratado como a buenos amigos. Fijaos qué diferencia con lo de que Dios me ha mandado esta persecución. Contento de que el corazón de Jesús nos haya tratado como a buenos amigos, lo acababan de casi apalear. Bueno, y dice esta frase, que para mí es un ejemplo clarísimo de hablarán lenguas nuevas. Él querrá reunirnos pronto, con las monjitas a las que les escribe, para vengarnos, está subrayado, de nuestros enemigos. Si yo lo corto aquí, suena, quiere venganza. Continúa la frase. Él querrá reunirnos pronto para vengarnos de nuestros enemigos, haciéndoles mucho más bien. Esto sí que es un lenguaje nuevo. Hablarán lenguas nuevas. Al que te hace daño, dice Jesús, al que te golpea en una mejilla, preséntale la otra. Pues San Manuel dice, vamos a vengarnos de nuestros enemigos, haciéndoles mucho más bien que el mal que ellos nos hicieron. Esto sí que es un lenguaje nuevo y duro, diría en el Evangelio, ¿no? Pues este es el lenguaje. Y posiblemente nosotros también podemos encontrar en nuestra vida situaciones en las que hemos hablado lenguas nuevas, a veces no lenguas habladas, pero con nuestro modo de ser, como decía el Papa Benedicto, u ocasiones en las que podemos hablar un lenguaje nuevo. Si hay una persona con la que siempre nos llevamos mal, que hay de todo, pues a lo mejor un gesto de cariño es un lenguaje nuevo. Y Dios sí que quiere que lo hablemos a ese lenguaje nuevo y nos da la fuerza. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato o dónde tiene estas ocasiones de llevar el amor de Dios. Dice también en el Evangelio, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Mira, bueno, yo nunca he bebido un veneno mortal. Bueno, yo no sé el tema, por ejemplo, de las calumnias y las mentiras, si no son un veneno mortal. ¿Cuánto daño que hace, cuánto que... Y sobrellevar todo eso, calumnias, mentiras, incluso hasta que nos traten mal, hasta me da ganas de decir sobrellevar con paz ciertas acciones burocráticas e ir a algunos ministerios a hacer papeles, sobrellevar todo eso con paz y serenidad, vaya que si no es beber un veneno mortal y que no nos hace daño si lo vivimos con la paciencia que solo Dios nos puede dar. Ya no hablemos de hacer trámites por teléfono. Cierro el chiste y la situación. Que al final el pobre que está del otro lado en el teléfono no tiene la culpa, pero en fin. Fijaos, como ejemplo de esto es muy claro. A Jesús sí que le dieron un veneno mortal en la cruz, tanto que realmente murió. Sin embargo, el veneno en sí no le hizo daño, porque Jesús sigue vivo, resucitado. Y es más, con una vida eterna para Él mismo y que puede repartirla a todos nosotros a través de todos los tiempos y de todas las geografías y en todo el mundo. Más aún, la tristeza, la desilusión, el pensar que todo va mal. Yo sí que creo que eso es un veneno mortal. ¿Cuánto daño? Yo no sé, a veces eso, como yo creo que porque somos religiosas la gente muchas veces se desahoga con nosotras, imagino, o vosotros si sois cristianos, posiblemente también la gente busque desahogarse. Y bueno, y vienen y te cuentan las noticias que son realmente decir, pues es que esto no da más de sí este mundo, desapareceremos mañana, ¿no? Y sin embargo, fijaos que con Jesús resucitado, este veneno mortal de las malas noticias que nos llueven todos los días, no nos hace daño. Es más, somos capaces, estoy segura que vosotros también, somos capaces de beber este veneno mortal, de estar expuestos, no ya a las noticias, de mirar con morbo estas malas noticias que están todos los días, sino de escuchar a esta gente que se agobia por estas malas noticias y no caer nosotros en esa tristeza, en esa desilusión, en el pensar que todo mal, más aún, sino que podemos llevar un rayo de alegría. Que a veces llevar un rayo de alegría es simplemente escuchar, porque cuánto bien hace que la gente se sepa escuchada.
Yo cuando recién había llegado a Madrid, una vez me pasó que fui a Correos a mandar la revista RIE, de nada, llevaba no sé si eran 1000, 2000 revistas, sobres, y tenía que esperar mientras en correo las pasaban por una máquina. Y el hombre resultó ser un anticlerical de pura cepa. Bueno, dice, yo creo que hacía 2 meses que había llegado a España. Dice, ¿usted qué opina de la Inquisición? Y yo, claro, yo no sabía qué decirle al hombre. Digo, mire, yo es que no soy española, yo recién he llegado, no sabía por dónde agarrar para que no... Bueno, me tuvo los 45 minutos que estuvo pasando la máquina, que si la Inquisición, que si la Iglesia. Yo es que no decía nada, porque digo, como diga algo, esto va a ser para peor, me va a pegar, no sé, él estaba trabajando. Termina, me da ya, le pago, me da el ticket, dice, ¿sabe qué le digo? Con gente usted, como usted sí que da gusto hablar. Claro, era muda, ¿no? Era muda de la monja. Y entonces eso, fijaos, ahí con Jesús resucitado, ese veneno, no sé si me hizo daño o no, pero bueno, a él también le hizo bien desahogarse. Qué importante sí que escuchar a las personas, yo eso lo rescato mucho. Ser comprensivos y dulces, no dejar que esa mala onda, ¿no?, nos lleve, pero sí que la otra persona se sienta escuchada, comprendida, cuánto bien que podemos hacer. Y como tenemos a Jesús, aunque bebamos ese veneno mortal, no nos hará daño. Sigue diciendo, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Le diréis, bueno, yo nunca he ido a imponer las manos. Bueno, yo tampoco he impuesto las manos nunca. Pero imponer las manos implica cercanía. No se puede imponer las manos a la distancia. Aquí imponiendo las manos hacia Buenos Aires para... No. Solo se puede imponer las manos cuando estamos codo a codo, más frente a frente, ¿no? Y quedar sano, dice, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Quedar sanos implica también escuchar y reconocer que el otro está enfermo. Es decir, podríamos interpretarlo como imponer las manos a los enfermos para que queden sanos, es estar cerca del que sabemos necesitado. Y sí, podemos intentar estar cerca, por ejemplo, de un refugiado ucraniano ahora mismo, pero también y sobre todo puedo imponer las manos y dejar sano y estar cerca de mi hijo, de mi nieto adolescente. Los adolescentes es alguien que adolece, por eso el nombre que se tiene, ¿no?, que necesita tantas cosas. Podemos estar cerca de tanta gente que está a nuestro alrededor. Es más, os he copiado un texto del Antiguo Testamento, parece raro que termine hablando del resucitado con el Antiguo Testamento, pero es que es un texto que a mí siempre me ha impactado mucho, lo tenéis ahí. Es el de Isaías 58 y es una lectura que se lee el viernes de ceniza, es decir, tenemos el miércoles de ceniza, jueves de ceniza, viernes de ceniza. Esta la he puesto un poco más larga, pero es la lectura de ese día. Y cuando venimos hablando de penitencia, de ayuno, de oración, la Iglesia nos propone esta lectura y dice, este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Fijaos, todos gestos de cercanía. Y prosigue el profeta Isaías. Entonces surgirá tu luz como la aurora, enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia, detrás de ti la gloria de Dios. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos para hacer habitable el país. Fijaos, esta profecía de Isaías es hermosísima y nos dice cómo tenemos, fijaos que lo que dice, este es el ayuno.
soltar las cadenas, estar cercano, cubrir al que ves desnudo. Cuando hagas todo eso, surgirá tu luz como la aurora. Harás habitable el país, una tierra reseca, pues ahí tú la harás habitable con tu amor, con tu cariño. Y termina el Evangelio diciendo que ellos se fueron a predicar a todas partes, eso no está copiado, pero os lo cuento y lo sabéis. Se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Por todo esto yo os invito esta tarde a que oremos, en primer lugar, agradeciendo a Dios su presencia, su cercanía. También pidámosle reconocerlo cercano a cada uno de nosotros. Pidámosle también el que podamos ver miremos nuestra vida con unos ojos nuevos, resucitados, unos ojos que son capaces de ver nacer la vida en medio de situaciones de muerte. Yo creo que con esto solo sería interesantísimo que nos quedara como de estos días de ejercicio. Tener unos ojos resucitados con los que ver al Señor en medio de situaciones de muerte, su presencia o ayudar a que nazca ahí. Y finalmente, simplemente, quédate junto a Jesús y disfruta de tenerlo tan cerca. Ahora vamos a tener un rato de adoración eucarística, vamos a estar cerca, Él siempre está muy cerca, pero los seres humanos necesitamos estos gestos palpables, los signos. A ver, si Él quiso quedarse en la Eucaristía es porque sabe que si Él decía, yo estaré con vosotros todos los días, a ver cómo le creeríamos. Pues sí, se ha quedado. Por eso, lo he dicho algo antes, pero lo repito, si bien os hemos repartido las vísperas de hoy para todo el mundo, menos para Canarias, porque aquí celebraremos la misa de la solemnidad de San Pedro de Verona, os las podéis llevar, pero hoy no rezaremos así, sino que tendremos una oración eucarística con unos gestos, unos momentos de adoración con unos gestos. Yo lo voy a explicar un poquito ahora, si bien después la voy guiando, lo voy explicando para que sepáis un poco de qué va a ir. Vamos a empezar el momento de oración. El Santísimo no va a estar expuesto todavía. Cuando entréis os van a dar una velita. Y vamos a comenzar con el cirio va a procesionar desde el fondo de la capilla hasta colocarse delante, al lado de la palabra. Y en esa procesión, mientras va entrando el cirio, va a ir dando su luz. Entonces vamos a tener esas velitas que las vamos a encender, no exactamente del cirio porque siempre es complicado, hay que darle mucha vuelta, pero bueno, vamos a tener una vela, vais a ir recibiendo la luz del cirio o directamente del cirio o la vais pasando de unos a otros, ¿no? Como en la vigilia pascual, es la misma luz, es el mismo fuego. Y vamos a tener un tiempo de silencio, que podemos poner un poco de música, nuestra jockey, nuestra DJ religiosa. Y ya que hemos recibido esa luz del resucitado, vamos a pensar, vamos a orar o vamos a presentarle, vamos a poner en esa luz que hemos recibido, le vamos a pedir al Señor por tantas situaciones que vivimos o que sabemos que falta esa luz del resucitado. Cada uno piensa, ora, puede ser gente muy cercana, puede ser gente más lejana, puede ser todo. Pensemos en aquellos momentos, oremos pensando en aquellas personas que necesitan la luz del resucitado. Después de un tiempo de silencio, para que oremos, nos vamos a acercar hacia el altar con nuestras velas, todavía el Santísimo no está expuesto, y las vamos a dejar sobre el altar. María Solas y yo o alguna otra hermana también estaremos ahí para evitaros, bueno, el que quiera ir hasta el altar puede ir, pero hay un escalón, hay otro escalón. Yo a los escalones le tengo miedo, debe ser el demonio, pero tengo mucho miedo. Entonces, si queréis, estamos ahí y lo vamos poniendo a las velitas, si quiere alguien ir hasta adelante, nos vamos acercando. Entonces vamos a presentarle al Señor todas estas situaciones que necesitan su luz. Y van a quedar las velas durante toda la adoración eucarística y durante la misa, ahí adelante en el frontal del altar. Después sí que vamos a exponer el Santísimo, que llevad esta hojita porque vamos a cantar otra canción, no adoréis, que es la que hemos cantado, sino otra que espero que sea pegadiza y la aprendáis, pero que creo que nos ayuda mucho por lo que va diciendo, porque habla de qué bueno que es estar junto al Señor y también qué significa ese estar junto al Señor.
Y después tendremos otro momento de adoración que lo concluiremos con un gesto que es muy pascual. El bautismo es un signo pascual. De hecho, hemos renovado las promesas bautismales en la vigilia pascual. Adelante de la cruz hay un recipiente con agua bendita. Entonces, en un momento, quien quiera yo voy a decir a partir de qué momento, quien lo desee puede acercarse, está el Señor expuesto, o sea que lo hacemos con mucha solemnidad, pero también con cercanía. El Señor no se asusta de vernos, movernos. Y nos acercamos a la cruz y ahí hacemos un gesto, nos santiguamos. Bueno, si hay alguien que le dé cosa con esto del COVID tocar, puede hacer una reverencia. Bueno, está ahí agua bendita para que recordemos este bautismo que nos salvó y que siempre nos está salvando y que Cristo nos ha traído por su cruz. Después, bueno, después de un tiempo serán entonces como dos momentos fuertes, uno para pedir y otro para adorar, que serán momentos de silencio, no rezaremos vísperas ni haremos otro, pero creo que es una bonita forma de terminar estos días de encuentro, de ponernos así a cara descubierta y a corazón abierto delante del Señor como lo hemos venido haciendo. Creo que estamos. ¿Tú tienes que decir algo, quizás? No, ya está. Bueno, la hora. Muy bien, perfecto. Pues nada, antes que nada agradecer a todos los que han participado en estos días de ejercicios espirituales. Gracias, hermana Mónica María, a vosotros, por ayudarnos con estas reflexiones durante estos 3 días, que sin duda alguna han sido una luz para reflexionar, para replantearnos la experiencia del encuentro con el Señor resucitado y reavivar el deseo para seguir conociéndole, para amarle más y así poder reconocerle en todos los acontecimientos de nuestra vida. Él toca lo más profundo de nuestro ser y tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Así que teniendo presente el lema de este curso de Lucas 2:22, ir y anunciar lo que habéis visto y oído, salimos con la alegría de la Pascua para anunciar que Jesús está presente en la historia personal de cada uno, que nos encontramos y lo celebramos a través de la liturgia y lo acogemos en el rostro concreto de cada hermano. Gracias nuevamente por compartir tu experiencia de fe con nosotros y esta es tu casa. Estaremos felices para cuando tú quieras volver. Ya os avisaré. Le damos un aplauso a vosotros. Bueno, y como siempre, en 10 minutos comenzamos la adoración, si os parece.